Muy buenas noches, Dios los bendice. Vamos a dar inicio al estudio de los miércoles. En esta ocasión nos toca dar la quinta clase de el estudio de pelea tus batallas espirituales por ti mismo, porque la palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores y tomados de su mano vamos a poder ganar cualquier lucha, cualquier batalla que se nos pueda presentar, incluyendo la problemática que tenemos en todo el mundo. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por toda esta tecnología, Padre bendito, que tú nos has permitido tener para poder llevar a cabo, Señor, este estudio. Gracias, Señor, porque tú estás cuidando de nosotros en todas las partes del mundo, porque tu mano de favor, poder y autoridad, Señor, nos está guardando, nos está cuidando. Te queremos pedir que derrames de tu sabiduría, Señor, de esa sabiduría pentaministerial, Señor, que derrames una sabiduría y revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que todo lo que se hable, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre, y que todo lo que has determinado sea cumplido de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad, rogándote, Señor, que te magnifiques de una manera grande, maravillosa y poderosa, y que todo lo que tú has determinado sea cumplido sobrenatural y poderosamente. Quiero saludarlos a todos en sus casas. Sé que es un tiempo de guardarnos en cualquier parte del mundo que estemos y que Dios nos siga protegiendo, bendiciendo, ayudando y apoyando para que todo lo que Él ha determinado sea cumplido en nuestra vida. Sabemos que esto es un momento y que Dios nos está permitiendo estos momentos de guardar para poder buscarlo, para poder estar leyendo de su palabra y seguir los ordenamientos que Él tiene para nuestra vida. En esta ocasión nos toca ver los beneficios y bendiciones de la Santa Cena, los pactos renovados. Y les quiero pedir, si tienen su Biblia a la mano, que por favor vayamos al libro de Lucas, capítulo 22, verso 7. Y nos dice la palabra de Dios, Reina Valera 60, dice lo siguiente: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Como ustedes lo saben, a mí me gusta desmenuzar todas y cada una de las palabras, cada una de las citas bíblicas. Y es importante que conozcamos que la comida de la Pascua incluía un cordero, porque así lo ordenó Dios en el libro del Éxodo. Y cuando los judíos celebraban o celebran la Pascua, comen cordero. Entonces el Señor Jesús les ordenó a Pedro y a Juan que hicieran algo. Pero vamos al libro del Éxodo, vamos a dar un paseo por las Escrituras. Vamos al libro del Éxodo, capítulo 12, versos 1 al 7. Dice la Escritura: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros este será el tiempo en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí es bien importante que visualicemos algo. El verso 7 dice lo siguiente: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Es importante que nosotros visualicemos que Dios mismo le ordenó a Moisés que instruyera al pueblo de Israel para que tomaran un cordero específico que no tuviera defecto. Esto nos habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo, adelantada obviamente, es una profecía mesiánica.
en la que el Señor le estaba hablando al profeta Moisés y al pueblo de Israel que prepararan un cordero porque ellos ya estaban preparando su salida. Esto se los ordenó para poder desatar la última plaga, que fue la plaga del espíritu de la muerte que se movió en Egipto para privar de la vida a los primogénitos egipcios. Y esa unción que se hizo en los postes y el dintel de la puerta protegería al pueblo de Israel de ese espíritu de muerte. Pero es importante que dice la Escritura que lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y habla entre las 2 tardes porque la cultura judía tiene 4 vigilias. Y resulta ser que la Pascua se tenía que tomar previo al Shabbat. Por eso cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, se apresuraron a bajar el cuerpo de la cruz. Cuando José de Arimatea consiguió la sábana, lo bajaron y lo llevaron al huerto más cercano que le pertenecía a José de Arimatea, y ahí sepultaron a nuestro Señor Jesucristo, porque no podía tener ninguna labor el israelita en el Shabbat, por ley. Es importante que nosotros sepamos lo que dice el verso 13 de ese mismo capítulo 12 de Éxodo. Dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto lo podemos tomar para este tiempo también. Nosotros, habiendo sido salvados por el Señor Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz, podemos nosotros llevar a cabo figurativamente esta acción de unción mediante aceite, porque el aceite de oliva es figura de la presencia del Espíritu Santo. La palabra nos muestra que se ungían las cosas sagradas. El Señor ordenó en el libro de Deuteronomio que se ungieran las cosas sagradas. El mismo tabernáculo fue ungido, las mesas fueron ungidas, la menorá fue ungida, los altares fueron ungidos. Todo tenía que ser consagrado a Dios. Dicho de paso, si usted gusta, si usted quiere, o si tú quieres, puedes ungir tu casa, consagrar un aceite, orarle al Señor, que ese aceite sea exclusivo para la unción de tu hogar, la unción de tu familia, y consagra tu hogar para que esta plaga del COVID-19 no toque tu morada. Vamos a regresar al libro de Lucas, donde estábamos hablando de la Santa Cena, al verso 8. Lucas 22, capítulo 8. Dice la palabra de Dios. Voy a buscarlo también aquí en el teléfono para tenerlo más a la mano e irlo desarrollando también junto con lo que tenemos aquí en la computadora. Estamos en otra versión, ya estamos en Reina Valera. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Entonces el Señor hizo un envío específico a 2 de sus discípulos, a Pedro y a Juan. Aquí hay un punto que es importante que lo veamos, porque ellos no estaban cargando un cordero, no estaban cargando la masa o las cosas para poder llevar a cabo la Pascua, sino que tuvieron que hacerse mediante la compra o de alguna manera de todos los elementos para poder preparar la Pascua. Y ellos la iban a preparar. Ahora bien, ¿qué elementos tuvieron que conseguir? Tuvieron que conseguir primeramente el o los corderos que fueran necesarios para la Pascua, de acuerdo al número de personas que estuvieron en ese aposento alto. Tuvieron que conseguir lo necesario para preparar los panes sin levadura, con las especies amargas, y asimismo el vino. Esto es importante porque tanto el pan como el vino son figura de los pactos que vamos a ir viendo. Verso 9 de Lucas 22. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo:
He aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde él entre. Y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Este aposento no era muy usual que estuviera en las casas. Por eso la Biblia nos muestra que aquella mujer, cuando quiso preparar o levantar un aposento para el profeta Eliseo, tuvo que decirle a su marido y tuvieron que prepararlo. Este aposento nos muestra que ya estaba preparado. Pero hay algunos puntos que son importantes que nosotros visualicemos. Punto número 1, dice verso 13. Fueron pues, esto nos marca perfectamente la obediencia de los dos discípulos. No le preguntaron, solo buscaron la guía, la instrucción, la directriz de cómo tenían que hacerlo. Por eso le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? No preguntaron por qué yo, por qué no mandas a Jacobo, a Santiago, a ninguno de ellos. ¿Dónde quieres que la preparemos? Y entonces el Señor Jesús da instrucciones. Pero hay algo que es bien importante que nosotros debemos visualizar. En el verso 10 dice, he aquí al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Esto no era usual, porque quienes salían a recoger el agua a esa hora eran las doncellas. Por eso el siervo de Abraham pudo encontrar a Rebeca, porque a la hora de la tarde Rebeca salió con un cántaro de agua para sacar agua y él reconoció que era ella la mujer que tenía que llevarle a Isaac, porque él le clamó a Dios y le dijo, aquella doncella a la que yo le pidiere, dame de beber, y dijere, bebe tú, y daré también de beber a tus animales, estoy parafraseando, esa será la mujer. Y resultó que era Rebeca la que estaba en ese punto. Otra persona que recogió agua fue una madianita llamada Séfora, con la cual se casó Moisés. Y él, a la hora de la tarde, cuando ellas estaban sacando agua para las ovejas, dice la palabra de Dios que llegaron unos individuos a tratar de molestarlas y Moisés las defendió. Otra mujer que nos muestra la palabra que fue a sacar agua del pozo fue la samaritana, y ahí se encontró Jesús pidiéndole agua, y ella le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, samaritana, que te dé de beber? Si judíos y samaritanos no se llevan. Entonces le da toda la historia que ya conocemos, pero aquí lo interesante es que el Señor Jesús les dice a Pedro y a Juan, un hombre con un cántaro. Esto a mí me llama mucho la atención porque muy seguramente este hombre no era judío. Dice la historia que este hombre era hijo de un griego llamado Juan Marcos, igual que el hijo de, bendito Dios, de María Salomé, creo. Si me equivoco, me perdonan. Pero este hombre llevaba el cántaro porque ellos tenían que ir por agua, porque no tenían a las mujeres que fueran por agua, y además no conocían las costumbres judías muy a fondo. Y aunque las conocieran, si no tenían una doncella que fuera por agua, pues tenían que ir por agua para poder satisfacer las necesidades del agua. Y entonces ellos no tuvieron complicación para poder localizarlo a él. Otra de las cosas es que nos dice que ese cántaro iba a tener agua. Perdón por el ladrido de mi perro. Ese cántaro iba a tener agua. Y también les dijo el Señor que iban a seguirlo para llegar a, dice, y seguirle hasta la casa donde él entrare. Iba a dirigirse a una casa. Y dice el verso 11, y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice,
¿Dónde está el aposento donde hay que comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostró un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Hay tres cosas que tenemos que saber. Número uno, hay una instrucción precisa del Señor Jesús. Los dos apóstoles obedecieron. Les dijo que iban a encontrar a un hombre con un cántaro. Cántaro es figura del testimonio personal. Agua, dice la palabra de Dios que es, la palabra de Dios es agua de vida. Pero además esa agua era fresca, era nueva. Entonces esa agua tenía que ser como la revelación que Dios nos da, que Dios nos entrega para entender su palabra correctamente. Y el tercer punto es la casa. El dueño de esa casa es a quien le preguntaron, al padre de familia, a la autoridad de esa casa. Esa casa es figura del punto de reunión. Dícese hoy templo. Obviamente, por esta condición no podemos reunirnos en el templo, pero es lo correcto, reunirnos en el templo. Si por algunas circunstancias no podemos hacerlo, bueno, para eso están estos medios, ¿verdad? Y es importante que los podamos seguir y tener y aprender también mediante estos medios. Entonces, les quería yo referir lo de la viuda. Segunda de Reyes 4, 8 y 9, no lo busquen, yo se los leo. Dice, aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora. Yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. La mujer de Sunem, o la sunamita, como le quieras llamar, tuvo el entendimiento de que Eliseo era un varón de Dios. Y le dijo la mujer al marido, te ruego que hagamos un pequeño aposento, en el cual tenga paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Estos elementos nos muestran algunas cosas que debemos conocer. Y las debemos conocer porque al final de cuentas nuestro aposento es el lugar en el que nosotros nos encontramos con nuestro Señor. Nuestro lugar íntimo para encontrarnos con Dios. Lo primero que le dijo es que tenga paredes. Y le dijo tenga paredes porque tenían que construirlas. No son como las casas que construimos hoy, pongamos aquí en México, hacemos los muros y ya que están los muros, se hace el techado, se pone la cimbra y se cuela. Probablemente en los Estados Unidos se hace la base de madera y después se forra todo. En otros lugares se hacen de bambú probablemente o de otro material y se les pone paja. Pero a final de cuentas lo que estaba ella pidiendo era que tuviera paredes. Las paredes nos hablan de la figura de la protección de Dios, la figura de la cobertura. Pero era necesario las paredes porque cuando tú entras a un lugar, entras a una casa, lo primero que ves son las paredes. Esto nos habla de la visión del profeta, nos habla de la visión que Dios da al ministerio profético. Me llama la atención que son 5 elementos los que la sunamita le pide al marido. Paredes, cama, mesa, silla y candelero. Vimos ya el de las paredes. Ahora bien, dice el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es 3 veces bendecido, bendecido por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Les voy a leer 3 versiones de este mismo verso de Proverbios 18 que dice la Biblia Oso, que es la más antigua. Sin visión profética el pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La Nueva Versión Internacional, 1984, dice lo siguiente. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. 2 términos, perecer y extravío. Dichosos los que son obedientes a la ley. Nos está hablando de algo que es indispensable, la obediencia. La versión King James dice lo siguiente. Where there is not vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. La traducción en español dice, donde no hay visión, la gente perece, pero el que guarda la ley, feliz es él. Aquí es bien importante que veamos estas
estas contexturas de lo que está escrito. Y se los leí en inglés porque es la versión King James, que es la más, dicen los teólogos, que es la más apegada a la escritura antigua. Probablemente mi inglés no fue bueno, pero así dice: donde no hay visión, la gente perece. La NBI, que es la nueva versión internacional, dice: el pueblo se extravía. Y la OSO también dice: el pueblo perecerá. Entonces nos habla de perecer dos veces, pero en diferentes tiempos. Al final de cuentas, donde no hay visión, el pueblo se pierde. Y esta visión la da únicamente Dios a través de sus profetas. Número 2, nos habla de la figura de la cama. Es el cuidado del reposo que Dios tiene para sus hijos. Y este cuidado nos habla de la protección, de la intimidad, de un sinnúmero de cosas. Y esto es figura del ministerio pastoral. El pastor tiene que tener cuidado de sus ovejas. Les voy a leer algo que es a contrario sensu, es al revés. Dice Jeremías 23, 1 y 2. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Si lo ponemos al revés, a contrario sensu, nos está hablando de que los pastores no destruyen, sino construyen y juntan a las ovejas. Y en el verso 2 dice: así ha dicho el Señor, aquellos que apacientan mi pueblo y que no dispersaron a mis ovejas y que no las espantaron y sí las cuidaron, yo les doy recompensa. ¿Por qué? Por sus buenas obras. Al final de cuentas, es importante que nosotros tengamos alguien que esté cuidando de nuestra vida, que nos dé la enseñanza, que nos dé el discipulado, que nos dé la cobertura, la protección. Eso es importante. El Señor Jesús mismo dijo en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué les menciono esto de llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí? Porque el Señor Jesucristo ha sido el mejor de los pastores y es el pastor de los pastores. Él dice que tenemos que llevar su yugo. Y esto no quiere decir cargar el madero y que seamos crucificados, sino contemplar la obediencia a su palabra, tal cual lo hicieron los dos apóstoles. Vamos al tercer punto o al tercer elemento que menciona la tsunamita, que es la mesa. Esto es figura donde se alimenta la gente. Y esto es figura de la enseñanza de la palabra de Dios que dan los maestros o damos los maestros. Éxodo 25:30 dice lo siguiente: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Sobre la mesa el pan de la proposición. El pan de la proposición eran 12 piezas de pan que se ponían en la mesa de la proposición que estaba en el lugar santo, y ese pan se comía diariamente, tenía que ser fresco. Eran 12 panes, uno por cada tribu de Israel. Pero atención, el mismo Señor Jesús dijo en Juan 6:48 al 51: yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por eso es que el Señor Jesús se entregó a sí mismo. Ya se pueden ir conectando, perfecto, estamos aquí de regreso. Estábamos en la cita bíblica de Lucas capítulo 22, si no mal recuerdo. Sí, Lucas 22, en donde el Señor Jesús mandó a sus discípulos a preparar la Pascua, a Pedro y a Juan, y ellos fueron e hicieron como Dios les dijo. Lo voy a retomar rápidamente, ya no me voy a tardar tanto, pero lo retomamos rápidamente. Bueno, esto es lo que pasa cuando uno empieza a usar estas tecnologías, ¿verdad? El Señor Jesús les dijo en Lucas 22:8 a Pedro y a Juan: y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos obedecieron, solo preguntaron: ¿dónde quieres que la hagamos? Voy a retomar desde el verso 9. Lucas 22:9 dice: ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro
un hombre que lleva un cántaro de agua. Regálenme un segundito, a ver, porque ya se están conectando. Me voy a dedicar a esto, ya tienen todos el link. Me voy a dedicar aquí. Repito, verso 9. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde él entrare y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Aquí hay 3 elementos que les voy a repetir nuevamente para los que no lo escucharon. Son el cántaro, el agua y el aposento. Pero son 4 elementos, perdón. El cántaro, el agua, el aposento y el padre de familia. El padre de familia. El cántaro es figura del testimonio de cada uno de nosotros. El agua es la palabra revelada de parte de Dios. El aposento alto es figura del templo, el lugar de reunión. Y el padre de familia es la persona que dirige, que lleva la ruta de esa casa, de ese lugar de reunión. Ahora bien, este hombre muy seguramente no era judío, porque resulta ser que pues quienes iban a los pozos a recoger el agua eran las mujeres, pero este era un hombre. Entonces no les fue difícil a los apóstoles reconocer a este hombre que llevaba el cántaro con el agua. Ahí lo siguieron y llegaron hasta la casa. Y en la casa estaba el aposento alto, hablaron con el padre de familia, preguntaron. Entonces, repitiendo, cántaro, testimonio, agua, palabra revelada, casa, templo, padre de familia, la autoridad de la casa. Bien. Ahora bien, y dice el verso 12, entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Esto me llamó la atención, porque ya estaba dispuesto el aposento. Y de ahí me fui a Segunda de Reyes 4:8, que dice lo siguiente. Aconteció también que un día pasaba Eliseo, el profeta Eliseo, por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido, he aquí, ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. La mujer lo reconoció, la mujer supo quién era Eliseo. Verso 10, te ruego que hagamos un pequeño aposento con paredes y pongamos allí una cama y una mesa, una silla y un candelero. 5 elementos. El aposento debe tener estos 5 elementos necesariamente. ¿Por qué? Para que estos elementos le den la contextura total al lugar. El aposento, como les dije, es el lugar de reunión, es el lugar que se encuentra dentro del templo. Y vamos a ver cada uno nuevamente. Lo primero que pidió la mujer eran paredes. Lo que ve uno primeramente cuando entra a una casa son las paredes. Lo que se construye primero antes de poner el techo son las paredes. Cualquier persona que entra a una casa lo primero que ve son las paredes. Esto es figura de la visión profética, la visión que Dios da al profeta. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La Biblia Oso dice, sin visión profética el pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La Nueva Versión Internacional dice, donde no hay visión el pueblo se extravía, dichosos los que son obedientes a la ley. La traducción de la King James dice, donde no hay visión la gente perece, pero el que guarda la ley, feliz es él. Nos habla de perecer en 2 tiempos, dice la gente perece, el pueblo perecerá, la Biblia Oso, la King James, y la NBI dice que se extravía. A final de cuentas nos habla que sin esa visión el pueblo no avanza, no camina, se pierde, se extravía. Por eso es tan importante tener la visión profética que Dios da a esos hombres y mujeres a los cuales Él ha constituido por profetas. Ahora bien, la cama es figura del cuidado y el reposo. Cuando usted llega a su cama, cuando tú llegas a tu cama, es para reposar, para descansar, porque te sientes protegido, porque estás en el interior, en la intimidad de tu casa. Ahora bien, esto es figura
del cuidado pastoral que Dios pone en cada casa, para que la gente esté tranquila, que repose, que descanse, que sepa que tiene a alguien que está cuidando de su vida. Tiene que saber que alguien está cuidando de su vida. Ese es el ministerio pastoral. Dice el libro de Jeremías, capítulo 23, versos 1 y 2. Hay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Esto lo podemos aplicar a contrario sensu, al revés. Los pastores que no destruyen, que cuidan a las ovejas, las juntan y las guardan. Aquellos pastores que apacientan al pueblo, que no las dispersan, que no las vulneran, que no las trasquilan, que no las espantan y las cuidan. Es el ministerio pastoral. Ahora bien, el Señor Jesús, la Biblia nos dice que es el pastor de pastores, y Él en Mateo 11:29 dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto se los dijo directamente a sus apóstoles, a los siervos de Dios. Debemos llevar el yugo del Señor. Y llevar el yugo del Señor no es ponernos el madero, ir a la cruz. No. Llevar el yugo del Señor es obedecer su palabra, llevar su enseñanza, operar y funcionar, hacer todo como Él lo hizo. Punto número 3. La mesa. Es figura del lugar donde se alimenta la gente. Y curiosamente, dice Éxodo 25:30. Y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. El pan de la proposición eran los panes que se ponían en la mesa de la proposición dentro del lugar santo, y los sacerdotes lo comían día con día. Eran 12 panes, un pan para cada tribu, pero cada día tenía que haber pan fresco. Esto nos habla de que la palabra tiene que ser fresca, tiene que ser nueva, tiene que ser revelada desde el trono de gloria del Señor. Juan, el libro de Juan, capítulo 6, versos 48 y 51 dicen lo siguiente. El 48 dice: yo soy el pan de vida. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Él mismo es el pan de vida. El verso 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Habla estrictamente de la enseñanza. Sí hablaba proféticamente el Señor Jesús del momento en que Él iba a ser sacrificado como ese cordero inmolado que vimos al principio, pero también de la enseñanza, de la palabra de Dios, de la instrucción. Es necesario tener una buena instrucción, porque el pueblo, como vimos, sin visión correcta se pierde. Es importante que sepamos esto. El cuarto elemento es la silla. Esto nos habla de un trono, nos habla de un gobierno y nos habla del ministerio apostólico. Lucas 22:29 dice: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Yo les asigno un reino. Les está hablando a los discípulos, a los apóstoles. Tal como mi Padre me lo asignó a mí. Habla el Señor Jesucristo. Verso 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa. No dice en mi mesa, dice a mi mesa. En mi reino. Esto es porque nosotros como hijos de Dios tenemos una invitación abierta para las bodas del Cordero, para ir y comer las bodas del Cordero, para ir y estar con el Señor allá. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto lo habló el Señor Jesucristo a los 12 discípulos. Sabemos que uno de ellos se perdió. Pero el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 4, nos dice lo siguiente: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Si el Señor Jesús les dijo a los discípulos 12 tronos, ¿de dónde salen los otros 12 tronos? Estos 12 tronos que faltan son los 12 tronos que se constituyen en el tiempo de la gracia.
de los apóstoles del Espíritu Santo. Hay gente que dice que los apóstoles se acabaron con los 12 discípulos, que porque fueron los que escogió el Señor Jesús. Punto número 1. Judas lo traicionó y murió. Él no se pudo haber sentado en uno de esos 12 tronos por la forma en la que murió. La Biblia nos habla claramente de esa situación. Número 2, traicionó al Señor. El mismo Señor Jesús dijo: ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre se entrega. Y abrió una nueva etapa para que hubiera más discípulos, más apóstoles, más profetas, más evangelistas, más maestros. Entiendo las diferentes filosofías, pero me pregunto yo, si el Señor Jesús es Dios, como todos manifestamos, y la Biblia es la palabra de Dios, ¿para qué establecería por medio del apóstol Pablo en el libro de los Efesios capítulo 4 lo siguiente? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué lo haría el Señor si lo iba a desechar en cuanto él se fuera? Ningún sentido tendría. Verso 11. Vamos desde el verso 10. Efesios 4:10. Dice: y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, habla del Señor Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13. Este es el objetivo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo. El objetivo de haber establecido los 5 ministerios es eso: que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Somos la iglesia novia. Somos la iglesia que va a contraer nupcias con el Cordero. Entonces tenemos que estar a la estatura y medida del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Quinto elemento de la tsunamita: el candelero. Un candelero es el que alumbra en tinieblas. El que lleva el mensaje de salvación es el que lleva la luz de Dios, que es el evangelista. Ahí tenemos ya los 5 ministerios. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo. Nos está hablando a nosotros. Nosotros tenemos que evangelizar, tenemos que hablar la palabra de Dios, tenemos que compartir el amor de Dios. Marcos 4:21 al 23. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Oídos espirituales. Pero démonos cuenta cómo termina el verso. ¿Cómo termina esto? Lucas 22:13. Regresamos a nuestra escritura inicial. Lucas 22:13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cumplieron con su misión, cumplieron con su propósito, cumplieron con su objetivo. ¿Por qué? Porque obedecieron, haciendo lo correcto, a la hora correcta, en el lugar correcto. Así tenemos que ser nosotros. Ahora bien, vamos a la institución de la Cena del Señor. Mateo 26:26. Institución de la Cena del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo:
tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mi pregunta es, ¿por qué dijo tomad, comed? Porque hablaba del pan de vida. Y el pan de vida es el agua de vida también, que es el mismo Señor Jesucristo. Por eso dijo, tomad, comed. Es alimentarnos de la palabra de Dios, lo que vimos hace un rato, que el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan que él estaba entregando era su cuerpo para ser sacrificado, para que pudiéramos tener acceso a ser salvos. Nosotros los gentiles. Y dice es mi cuerpo porque nos da vida y vida en abundancia, nos da vida eterna. Mateo 4:4 dice lo siguiente. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos al verso 27 de Mateo 26. Estamos en la institución de la cena del Señor. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. A nadie eximió, aún al que sabía que lo iba a entregar. Esta copa, figurativamente, proféticamente, se refiere a la salvación que nos estaba entregando. ¿De dónde saca ustedes? Salmo 116, 12 al 14, dice lo siguiente. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Tomaré la copa de la salvación? Repito, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Quiero tocar un punto con esta escritura de los salmos bien importante. Mucha gente cree que recibe a Cristo es salvo y se acaba el compromiso. No, ahí es donde inicia. Porque vimos en el verso 14 que dice, ahora pagaré mis votos a Jehová. Normalmente nosotros creemos que no tenemos que hacer nada, o se nos vende un evangelio en el cual nos dicen, tú sé salvo y ya no tienes que hacer nada para Dios, Dios es el que hace todo. Mis amados, nosotros somos la herramienta de Dios en esta tierra. Nosotros tenemos que hacer el trabajo de Dios en esta tierra. Tenemos que cumplir con Dios y tenemos que entender que Dios no es una tarjeta de crédito ilimitado con saldo en ceros. No es así. No es así. Lo que nos da de gracia es la salvación. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, ahí se borran todos nuestros pecados. Pero lo demás lo tenemos que trabajar. Ni uno solo de los discípulos se quedó quieto, ni uno solo de los discípulos dejó de trabajar. Todos trabajaron, incluyendo al que lo traicionó. Ahora bien, ¿por qué les digo esta situación de la tarjeta de crédito ilimitado con saldo en ceros? Porque mucha gente se presenta ante Dios y es un necesito, quiero, anhelo, deseo, en el área que sea. En el área que sea. Necesito, quiero, anhelo, deseo. Esas 4 cosas son las que más requiere a Dios el hombre. Nosotros le pedimos, Señor, necesito, que tenemos un pariente enfermo, un hijo o quien sea, un esposo, una esposa, un papá, una mamá. Señor, necesito que lo sanes. Señor, quiero hacer esto y aquello. Señor, yo deseo una casa, un coche, un trabajo. Señor, anhelo esto. Ahora, es importante que sepamos que los discípulos trabajaron, pero esto no empezó con los discípulos. El Señor le habló a Moisés en el libro del Éxodo y le dijo, te enviaré a Faraón. Y tuvieron un diálogo y Moisés le preguntó, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué tal si no me hacen caso? Y le dijo todo lo que tenía que hacer, pero lo envió a trabajar. Al mismo Josué, en el libro de Josué capítulo 1, le dice, esfuérzate y sé valiente más de 5 veces. Al profeta
Elías le dijo, ve y aviéntale el manto a Eliseo. ¿Por qué? Porque estaba trabajando. Y me hago una pregunta. ¿Por qué a ellos sí los enviaría a trabajar y a ti y a mí no? ¿Por qué nosotros no trabajaríamos? No tenemos ningún privilegio diferente. Somos hijos de Dios. Tenemos que hacer el trabajo de Dios y para Dios. Oiga, es que yo tengo un trabajo secular. Yo también tengo un trabajo secular. Y tenemos que atender las dos cosas. Porque nuestra vida es Cristo. Ahora, lo más importante de la copa no es la copa como tal, sino lo que está dentro de la copa. Y lo que había dentro de esa copa era el fruto de la vida, era vino. Y en sí mismo, el Señor Jesús, en el libro de Juan, nos da una enseñanza preciosa. Juan capítulo 15, verso 1. Dice lo siguiente. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí hay puntos que tenemos que tener bien claritos. El que en mí no lleva fruto. Tenemos que generar frutos como hijos de Dios. No el fruto del Espíritu del que habla Gálatas, sino frutos nuestros, frutos de labios, de arrepentimiento, de trabajo, de labor, del vientre, de tiempo. Los 12 frutos de los hijos de Dios los tenemos que generar nosotros, forzoso. Y tenemos que ser limpiados por el Padre. Permaneciendo nosotros en la persona del Señor Jesús, vamos a estar siendo limpiados por el Padre. Porque Él es el labrador, lo acaba de decir el Señor. Y tenemos que buscar que el Señor permanezca en vosotros. Tenemos que hacer una unión, una amalgama entre nosotros y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Porque así es como vamos a llevar fruto. Así es como vamos a levantar. Así es como vamos a avanzar. Así es como vamos a crecer, permaneciendo en Él. Y luego nos dice algo bien, bien delicado, el verso 6. El que en mí no permanece. Esto dice que no podemos ser intermitentes. Permanencia es estar en un lugar. Permanencia es como aquel que hace antigüedad en el trabajo. Le preguntan, ¿cuánto tiempo llevas en el trabajo? 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 años. Ha permanecido, ha estado en el mismo trabajo. En el mismo trabajo. Tiene que permanecer con la misma persona que es Dios. Y Dios, a través del Espíritu Santo del Señor Jesucristo, tiene que permanecer en nosotros, hacernos una unión inseparable. Nosotros tenemos que dar fruto como hijos de Dios, un fruto espiritual. Debemos permanecer en el Señor para no ser echados fuera. Por eso, 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El arameo antiguo dice, he aquí todas las cosas se van renovando. Por eso nuestra vida se tiene que ir renovando momento a momento. Hay mucha gente que cambia en un abrir y cerrar de ojos, eso lo hace Dios, gloria a su nombre. Pero la gran mayoría tiene que vivir un proceso de limpieza, de maduración, de entendimiento, de desarrollo, para poder llegar al nivel que Dios quiere que tengamos. Atención. El verso 7 dice, si permanecéis en mí, tiene una condicionante.
y esta condicionante es la palabra sí. Entonces puede ser la contraria, no. Si no permanecéis en mí y mis palabras no permanecen en ustedes, no van a poder. Fíjense lo que dice, se los voy a leer, Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Lo leemos a contrario sensu. Si no permanecen en mí y mis palabras no permanecen en vosotros, no pidan nada porque no les será hecho. Juan 15:7. Es bien fuerte, pero es real. Verso 28 de Mateo 26. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. En primer término, nos manifiesta que es su sangre. ¿Por qué? Porque es el medio de la expiación, porque la palabra nos dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y él tenía que derramar su sangre en la cruz. Entonces la figura estaba en la copa, porque en la copa había vino, pero era la figura de la sangre que él iba a derramar en la cruz del Calvario. Por eso en Juan 6:56 dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es figurativo. Esto es profético totalmente. No se refiere a la transustanciación, sino el comer el pan de vida, beber el agua de vida, beber el vino que el Señor nos da. Y ese vino es el gozo, es la redención que Él nos ha dado a través de su bendito sacrificio para que nos llenemos de la palabra de Dios. Esto aunado al perdón de los pecados. Lucas 1:77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Habla de comer el pan de vida, la palabra de Dios, beber el vino de esa copa que es la misma redención que Él nos dio a través de su bendito sacrificio y podamos tener tanto el pan como el vino en nuestra vida. Verso 58 de Juan 6. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Lo vuelve a confirmar. El que come este pan es el pan de vida que el Señor nos da. Vivirá eternamente. Mateo 26:29. Vamos terminando. Y digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta es la figura del nuevo pacto. Lo beba de nuevo, es figura del nuevo pacto. Y es importante que lo veamos. Curiosamente lo dijo un profeta. Jeremías 31:31 dice lo siguiente. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en aquel entonces estaban divididos los reinos. Hoy somos el pueblo de Dios. Está el pueblo de Dios natural, que es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Dios espiritual, que somos los gentiles. Por eso es tan importante que nuestra vida se esté renovando día a día, estemos fortaleciendo. Marcos 2:22 dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. El vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El Señor tiene un vino nuevo cada día para nuestra vida. Por eso es que nuestra vida tiene que estarse renovando constantemente, día a día, momento a momento, para que nosotros, siendo esos odres, llenándonos de el vino de Dios, podamos ser llenos de la bendición de Dios, de la palabra, de la revelación y del conocimiento de lo alto. Y esto nos promete un nuevo pacto. Ahora bien, esto es el cumplimiento de las profecías mesiánicas en el Señor Jesucristo. Pero esto venía desde el Antiguo Testamento. Daniel 2:44 dice lo siguiente: en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Es el reino de nuestro Señor Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo.
ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Su reino es eterno, gloria a su nombre. Y lo mismo pasó en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Atención, aquí se llenaron del Espíritu Santo. Pero hay algo que es bien importante. Si nos vamos unos versos adelante, en el verso 13, dice que algunos se burlaban de ellos porque decían que estaban llenos de mosto. El mosto es el bagazo que queda o lo que se genera cuando se está trabajando el vino. Es la primera situación que se recibe, pero eso ya puede estar fermentado. Por eso algunos decían, no, están borrachos. Por eso es que se burlaban, pero ningún borracho, estaban llenos de la presencia del Espíritu. Y por eso hablaban en sus lenguas, hablaban en sus dialectos, hablaban en su lenguaje y se maravillaban algunos, pero otros se burlaban. Por eso es tan importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, entendiendo la Santa Cena, entendiendo el sacrificio del Señor, entendiendo lo que es el comer el pan, entendiendo lo que es el comer el vino, entonces nosotros podremos tener esa capacidad de renovarnos día con día, obtener perdón de pecados cada que nosotros podamos caer, porque Dios es misericordioso. La palabra de Dios dice que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Sí fallamos, sí llegamos a tener algún pecado, pero es importantísimo que nosotros en el momento seamos redarguidos por el Espíritu Santo, y todos somos redarguidos por el Espíritu Santo, y pidamos perdón por aquello. Pidamos perdón por esas circunstancias que no le agradan a Dios, la falta de amor, la falta de compasión, la falta de cuidado, la falta de oración, la falta de misericordia, la falta de muchas cosas que tiene el pueblo de Dios. Y podamos hacer lo que el Señor quiere que hagamos, que nos movamos como el Señor quiere que lo hagamos. Ahora, el tomar la cena del Señor es un arma poderosa, porque estamos renovando un pacto cada que la tomamos. Y podemos hacer pactos cada día, porque Dios es un Dios de pactos. Pactó con nuestro padre de la fe, que es Abraham, y de ahí partimos con todos los que pactó. Cuando nosotros pactamos con Dios, Dios siempre cumple. Nosotros somos los que fallamos. Busquemos generar nuevos pactos con Dios. Busquemos generar nuevos encuentros con Dios, para que el Espíritu Santo nos llene y nos dé la ruta, nos dé la guía a través de su bendita palabra, para que podamos luchar esa batalla, esa lucha constante que tenemos. La palabra de Dios dice que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quiénes devora? A los que se dejan. Porque si alguien está atento, si alguien tiene la armadura de Dios, si alguien está amalgamado con el Señor Jesús, va a pasar lo mismo que pasó en el desierto con el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús está dentro de ti. Tú recibiste al Señor Jesús para ser hijo de Dios. Tú hiciste una oración de fe y ese Espíritu vive en ti. Y ese Espíritu del Señor Jesucristo que vive en ti tiene en Él mismo los 7 espíritus de los que habla el libro de Isaías, capítulo 11, verso 2. Y tienes que tener la sabiduría y el conocimiento de la palabra y la revelación del cielo venida a través de tu cobertura para poder librar esas batallas correctamente. Yo quiero orar por ti en esta noche, y con esto estoy terminando este estudio, para que cuando vuelvas a tomar la cena del Señor, la tomes de una manera diferente, con un conocimiento distinto, sabiendo que Dios está haciendo obras grandes, poderosas y maravillosas en tu vida. Sabiendo que el Señor tiene control de tu vida, sabiendo que el Señor tiene cuidado de tu vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo vengo orando, Señor, por los hijos tuyos, Padre Santo, por los hijos de Casa de los Milagros, por todas aquellas personas que nos están escuchando. Hoy yo vengo, Señor, orando y profetizando en el nombre de Jesús,
que esta peste, Señor, este virus, no los toca, que tu preciosa sangre los ha cubierto, que tu amor, Señor, los ha protegido, los ha bendecido. Hoy yo, Señor, profetizo en el nombre de Jesús que ninguna plaga tocará su morada, que ninguna plaga tocará su vida, que ninguna infección o virus, Señor, los tocará. Hoy yo, Señor, vengo hablando al mundo espiritual y le digo, tal como lo hizo Elías, Padre Santo, que se desata favor, misericordia, bendición y poder venido de tu trono de gloria sobre sus vidas. Hoy yo bendigo, Señor, a todos aquellos que me están escuchando. Bendigo, Señor, este hogar. Bendigo el hogar de todas las personas, Señor, que oigan esta grabación, para que sepan que tú eres un Dios de cuidado, un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios de magnificencia, Señor. Porque eres el mismo Dios, Señor, que estuvo con Abraham, que estuvo con Moisés, que estuvo, Señor, con Isaac, que estuvo con Jacob, que estuvo con José, Padre bendito, que estuvo con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Hoy yo profetizo, Señor, que el mundo entero es librado de esta plaga, que se levantan hombres y mujeres, Señor, en todo el mundo, en todos los continentes, para orar, Señor, y declarar bendición sobre bendición. Yo profetizo en el nombre de Jesús que tu vida no será tocada, que tu vida no será vulnerada, que tu vida no será lastimada. Profetizo sanidad sobre aquellos que ya han sido tocados. Profetizo la palabra de Isaías 53, versos 4 y 5, que dice que por su llaga fuimos todos curados. Confía en el Señor, confía en su bendito Espíritu Santo, porque Él hará grandes cosas, maravillas y milagros. Te bendigo en el nombre de Jesús y gracias por estar aquí. Bendigo a mi Padre espiritual, donde quiera que esté, que sé que está trabajando igual que yo. Lo bendigo, lo bendigo y lo bendigo. Y oramos, Señor, en esta noche también por papá Cerulo, Padre Santo, para que tú lo sanes. Para que lo tengas en el hueco de tu mano, Señor. Y profetizo, Señor, su restauración, su sanidad y largos días. Pero hágase tu voluntad, Señor, porque he de decir que estoy profetizando de acuerdo al anhelo de mi corazón. Pero tú eres el que tiene la última palabra. Yo oro y clamo por él. Oro y clamo, Señor, por su esposa, mamá Tere, para que tú los bendigas. Bendigo al apóstol Ronnie Chávez, Señor, donde quiera que esté, a su esposa Lía, a sus hijos, y que sean grandemente bendecidos en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, a todos los pastores que están bajo la cobertura de este ministerio, para que sean guardados ellos, sus ovejas, sus hijos espirituales. Yo los bendigo, Señor, a todos y cada uno de ellos como mis hijos espirituales, declarando, Señor, un dosel de protección y cobertura sobre sus vidas. Asimismo, Señor, sobre mi cobertura, sobre mi Padre espiritual, Padre Santo, sobre el doctor y profeta, Señor, Morris Cerulo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Tengan muy bonita noche.